Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios le bendiga, estamos contentos de poder traer a usted una nueva enseñanza que nos va a traer una revelación más grande, conocimiento más grande acerca de lo que, no solo de la importancia, sino de lo poderoso que fue el sacrificio de Cristo Jesús. Fue un sacrificio perfecto. Yo me atrevería a decir, porque así es, o sea, fue un sacrificio perfectísimo que cubrió y cumplió todos los requisitos que Dios Padre requería para que el pecado del mundo fuera exterminado, en el sentido que el pecado ya no afectara la relación entre Dios Padre y la humanidad. Cristo Jesús vino y Él ofrece un sacrificio donde Él reconcilia a la humanidad con Dios. Y hoy queremos ver dos figuras. Una es el sacrificio que el profeta Elías en el Antiguo Testamento, específicamente en Primera Reyes, se narra donde el profeta Elías realiza un sacrificio, el cual es una figura de lo que el sacrificio de Cristo Jesús iba a hacer. En su momento el profeta Elías realiza este sacrificio y vamos a leer el párrafo de la Biblia donde explica los pormenores de este sacrificio y vamos a compararlo después con el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué los vamos a comparar? Como ya dije anteriormente, una es porque es una simbología, es una tipología de lo que el sacrificio de Cristo Jesús iba a hacer, refiriéndome al sacrificio de Elías. Y la otra es, vamos a ver la gran diferencia que existe, a pesar de que es el mismo sacrificio en cuanto a significado, pero vamos a ver la superioridad del sacrificio de Cristo comparado con el sacrificio de Elías. Que el sacrificio de Elías era una figura de cómo se hacían los sacrificios anteriormente. Entonces vamos a verlo y vamos a ver qué tan superior fue el sacrificio de Cristo Jesús, qué tan perfecto fue el sacrificio de Cristo Jesús. Fue tan perfecto que ya Dios Padre ya no requirió de la humanidad seguir haciendo más sacrificios, porque este sacrificio, como dije anteriormente, cubrió las necesidades, llenó los requisitos, los requerimientos, las exigencias de Dios para que la humanidad fuera reconciliada. Entonces vamos a ver una imagen y en esa imagen vamos a ver una fotografía del sacrificio de Elías y mientras la imagen está puesta vamos a leer la escritura. Entonces vamos a poner atención a la narración de esta escritura. Dice entonces, dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez,
y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Dios necesitaba o requería un sacrificio que fuera más fuerte que su juicio o su ira por el pecado, que satisfaciera sus demandas. Es decir, todos los sacrificios que se hicieron en el antiguo pacto no cubrían las necesidades completas y no llenaban las expectativas de Dios para que el sacrificio borrara los pecados de la humanidad. Realmente lo que los sacrificios en el antiguo pacto lo que hacían era cubrían los pecados, pero no los borraban, ¿ya? Entonces, y aparte de eso, las consecuencias de los pecados se pagaban. Es decir, se pagaban en el sentido que había juicios de parte de Dios por los pecados que se cometían. De hecho, hay etapas en el Antiguo Testamento donde se marcó la gracia de Dios, pero no la gracia que ahora estamos viviendo. Y a pesar de que se vivía, de que los personajes antiguos vivieron bajo la gracia de Dios, cometieron pecados, pagaron las consecuencias de parte de Dios por sus pecados. O sea, había sentencias, había juicios de parte de Dios por los pecados. Entonces, en otras palabras, al leer esta porción que estamos leyendo y la fotografía que ustedes vieron del sacrificio de Cristo Jesús, se marca ahí dos cosas. Una es el juicio de Dios, que fue tipificado por el fuego que cayó del cielo. El juicio de Dios fue más grande, más fuerte, más poderoso que el sacrificio. Elías hizo un sacrificio, lo llenó de agua, lo reabundó de agua, lo cubrió de agua y puso 12 piedras tipificando las 12 tribus de Israel. También tipificaba que era un sacrificio hecho bajo el pacto de la ley. La ley fue escrita sobre piedras. Sin embargo, el sacrificio que Elías ofreció no fue más grande que el juicio de Dios. El juicio de Dios, como decía, fue derramado a través de ese fuego que cayó, y el fuego de Dios consumió totalmente todo el sacrificio. Consumió la madera, el toro que se sacrificó, el agua, las piedras, o sea, consumió todo. Cuando el fuego de Dios cayó sobre el sacrificio, consumió todo y quedó como que nada había existido. Imagínense qué tan fuerte pudo haber sido ese fuego de Dios que consumió aún a las mismas piedras. Nosotros inclusive sabemos que el fuego no apaga el agua. Bueno, si se pone a hervir depende de un tiempo, sí, ¿verdad? Pero lo normal es que el agua apague al fuego. En este caso, el fuego de Dios cayó, y estamos hablando en materia de segundos. Yo no sé cuántos segundos caería el fuego y reposaría el fuego sobre el sacrificio. Creemos que fue cosas de segundos y consumió totalmente todo. Entonces, el juicio de Dios fue más fuerte que el sacrificio que el profeta Elías ofreció. Dios necesitaba un sacrificio que llenara sus expectativas, cubriera las necesidades para poder redimir al hombre
Y lo que Dios Padre ofreció como sacrificio fue a su Hijo, Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Por qué fue Jesucristo el Cordero de Dios? Porque Jesucristo tuvo una obediencia perfecta. Jesucristo fue fiel en todo. Y los requisitos de un cordero para ser ofrecido en sacrificio era que tenía que ser perfecto. Cristo Jesús llenó todos los requisitos, las expectativas según la ley, para poder ser el Cordero de Dios. Entonces, Cristo Jesús viene ahora y ofrece un sacrificio que fue mayor que el juicio de Dios. Y ya vamos a ver por qué. Vuelvo a repetir por última vez, el sacrificio que el profeta Elías ofreció, el juicio de Dios fue más fuerte que el sacrificio, porque el fuego de Dios consumió todo y quedó como nada. En el sacrificio de Cristo fue al revés. El sacrificio de Cristo fue más fuerte que el juicio de Dios. Y eso lo vamos a ver en un videoclip que tenemos preparado ahí. Entonces, este fue el sacrificio que a Dios le agradó, y gracias a ese sacrificio perfecto nosotros ahora tenemos redención de pecados. Todos nuestros pecados no solo fueron cubiertos como en los sacrificios pasados, fueron totalmente eliminados, e hizo que nosotros fuéramos perfeccionados, y eso lo vamos a ver en un versículo más adelante. Entonces, el sacrificio que Elías ofrece es una muestra del sacrificio que se ofrecía por el pecado, en donde el fuego de Dios, o sea, la ira, el juicio de Dios, siempre era más grande que el sacrificio. Entonces, vamos a hacer una pausa y vamos a ver un videoclip en donde usted va a ver cómo el fuego de Dios fue algo que ocurrió en el mundo espiritual, cómo el fuego de Dios viene y cae sobre Cristo Jesús, consume el pecado, consume todas las inmundicias que nosotros como humanos habíamos cometido, nuestras rebeliones, nuestros pecados, transgresiones, etcétera, etcétera, y cómo Cristo Jesús es consumido por el fuego de Dios. Miremos el video y vamos a seguir platicando. Father, forgive them, for they know not what they do. My God, why have you forsaken me?
vanished. Father, to your hands I commit my spirit. Vamos a leer Colosenses 2, 13, 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí se describe dos importantes beneficios, victorias que el sacrificio de Cristo ofreció a la humanidad. Y son estos. Una es que dice que en el versículo 13 dice: y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora yo quiero hablar algo que seriamente es nuevo y es bastante fuerte, rompe con mucha tradición religiosa que durante años se ha enseñado, y es esto: o sea, muchas personas creen que cuando vienen a Cristo Jesús sus pecados son perdonados, pero de ahí en adelante pues tienen que dar cuenta por sus pecados. Bueno, hay varias corrientes. Unos creen que de los pecados que cometen cuando vienen a Cristo, o sea, cuando vienen a Cristo Jesús, de los pecados que cometen después de ahí en adelante, tienen que dar cuenta de esos pecados allá en el cielo, porque el sacrificio de Cristo Jesús solo perdona los pecados pasados. Esos son unos. Otros creen que cuando viene a Cristo Jesús, cada vez que cometen un pecado, tienen que confesar perdón o pedir perdón por esos pecados. Eso es lo que comúnmente se ha enseñado, porque en Primeras de Juan enseña, dice, si cometiéramos pecado, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya? Pues lo que se ha creído es que cada vez que yo cometo un pecado, yo debo de pedir perdón. Realmente cuando nosotros estudiamos la Biblia y leemos sus concordancias y bueno, hacemos estudios, nos damos cuenta que realmente Cristo Jesús perdonó todos los pecados. De hecho, cuando nosotros nacimos, el sacrificio de Cristo ya había sido hecho. Entonces, antes que nosotros naciéramos, el sacrificio de Cristo ya había sido hecho y sus beneficios ya nos abarcaban a nosotros, como abarcarán a las generaciones venideras. ¿Cuándo es que el sacrificio de Cristo Jesús se hace realidad en nuestras vidas? Cuando nosotros creemos en Él, le invitamos a Él a entrar a nuestro corazón, ¿ya? Entonces ahí es cuando los beneficios de Cristo, el sacrificio de Cristo que ya están dados, se hacen efectivos en uno. Pero cuando se hacen efectivos en uno, nuestros pecados pasados, presentes y futuros son totalmente perdonados. Ahora, que alguien escuche esto por primera vez, eso es como un bombazo, ¿verdad? Porque está diciendo, uy, ¿qué es lo que usted está predicando? Pero realmente eso es lo que la Biblia enseña, que todos nuestros pecados han sido perdonados.
Y de ahí, porque por las diferentes formas de pensar en que se ha manejado esto por años, hay mucha gente que duda de la salvación, especialmente, por ejemplo, digamos, si alguien fallece, lo que la gente o las personas que lo rodean empiezan a averiguar, ¿será que hizo la oración para arrepentirse? ¿Será que se arrepintió de todo lo que había hecho? ¿Ya? Entonces, no sabemos si se arrepintió, no sabemos si hizo la oración. Entonces empieza a haber como un limbo de dudas. Decimos, bueno, realmente no sabemos. Pero cuando una persona recibe a Cristo Jesús como su único suficiente Salvador, en ese momento todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, ya son perdonados. Entonces, para profundizar en esto necesitaríamos otro estudio y por supuesto lo vamos a llevar a cabo. Hoy no estamos estudiando a profundidad los beneficios del sacrificio de Cristo Jesús, sino que lo que estamos haciendo es comparando el sacrificio de Cristo Jesús con el sacrificio que hizo Elías, que era figura de cómo se hacían los sacrificios antes. De hecho, quise mencionar eso porque debido a lo que se ha manejado, inclusive en el Antiguo Testamento sí se refleja, cuando un israelita pecaba, llevaba un cordero, y el cordero pues era sacrificado y todo. Entonces se hacía el sacrificio, el pecado del israelita pasaba al corderito y la santidad del corderito pasaba al israelita. Entonces el israelita se iba libre, pero cuando volvía a pecar, volvía a hacer otro sacrificio. Volvía a pecar y así hacía otro sacrificio, ¿ya? Ahora ya pues la mayoría entendió que no debemos de hacer más sacrificio. Sin embargo, muchos cristianos aún piensan que cada vez que peca tiene que pedir perdón. Y esto es algo fuerte de decirlo, pero ojalá que las personas que nos estén sintonizando no pierdan nuestra programación de los mensajes que estamos predicando, porque el oírlo así nomás es algo muy fuerte, ¿verdad? Dice, uy, qué doctrina nueva es esa. Uy, no es doctrina nueva, es lo que ya ha estado en la Biblia, ¿ya? Todos nuestros pecados, lo dice en Colosenses 2:13, Él perdonó todos los pecados, ¿ya? Entonces, pero es que yo tengo que pedir perdón. ¿Perdón de qué? Si nuestros pecados ya fueron perdonados, ya no hay que pedir perdón. Más bien, decirle, Señor, gracias, porque este pecado que yo acabo de cometer, hace 2000 años tú lo llevaste en la cruz del Calvario. Entonces eso no deja que el enemigo venga y acuse, condene, subyugue a esa persona por el pecado que cometió. El problema principal de muchos creyentes hoy en día es que el enemigo lo tiene bajo condenación por cosas malas que ha hecho o por cosas buenas que no ha hecho. Entonces el enemigo cuando el cristiano no tiene clara esta revelación de que todos sus pecados han sido perdonados, lo acusa, lo condena, lo subyuga, lo baja, ¿verdad? Por supuesto, alguien puede decir así rápidamente, quiere decir que ahora yo puedo pecar y no hay problema. Mire, cuando uno ha nacido de nuevo, lo que uno menos busca es el pecado. Uno sabe que el pecado no le trae a uno nada bueno. Entonces, más bien uno huye, pero la forma de salir del pecado no es decidir ya no pecar, no es comprometerse a ya no pecar, sino es aplicar a la gracia de Dios y decirle, Señor, tengo esta debilidad, yo cometo continuamente este pecado, ayúdame, porque yo voy a llevar las consecuencias, no de parte de Dios, sino las consecuencias que el propio pecado me pueda traer a mí. Mi relación con Dios sigue, porque mis pecados ya fueron perdonados, y esa es otra cosa que se ha enseñado, que el pecado aparta al hombre de Dios. El pecado jamás ha apartado al hombre de Dios, excepto en el pacto de la ley. Cuando Adán pecó y Eva pecaron, ¿quién buscó a quién? No fue Adán. Adán se apartó, se sentía condenado. Dios busca a Adán para tener una reconciliación con él, ¿ya? Si Adán, que estaba convertido en pecado, Dios no hubiera podido estar delante de él, solo la presencia de Adán, solo la voz de Dios hubiera fulminado a Adán, ¿ya? Pero ese Dios santo, santísimo que viene y se acerca a un pecador. Entonces, y en varias situaciones, varios casos del Nuevo Testamento y Nuevo Testamento, se muestra claramente cómo Dios busca
al hombre para tener comunión con él. Voy a leer el versículo 14 antes. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, ¿ya? Y lo que ya leímos, versículo 15. ¿Cuál era el acta de los decretos que nos era contraria? El acta de los decretos era el listado de pecados que nosotros íbamos a cometer. Ya estaba hecha, porque ya sabía, Dios ya sabía cómo nosotros íbamos a salir, cómo íbamos a vivir. Somos infieles, somos desobedientes. Y bueno, había un acta contra nosotros donde decía de que era lo que nosotros habíamos hecho. El sacrificio de Cristo Jesús viene y quita esa acta en medio de él y de mí, ¿ya? La rompe, la cancela, la anula. Entonces, al quitar esa acta de condenaciones, quedamos libres en una restauración libre, en una relación libre con él, gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Pero yo lo que quiero mencionar es, si podemos leer, a ver si nos queda tiempo de leerlo, Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y sus mentes y las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dos cosas importantes. Versículo 14 dice, con una sola ofrenda. Antes se necesitaban varias ofrendas para mantener relación con Dios. Cristo Jesús, Él se ofreció como una sola ofrenda. ¿Y qué hizo esa ofrenda? Nos hizo perfectos. Por una persona perfecta que no tiene defectos. Y así es exactamente como nos mira Dios. Mucho cristiano no se mira así. Se mira como Él se mira, pero no se mira como Dios lo ve a través del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces es importante entenderlo. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos. ¿Y nos hizo perfectos para qué dice? Para siempre. ¿Ya? Entonces no es que estamos perfectos y nos desperfeccionamos. Volvemos a pedir perdón y nos perfeccionamos. Cometemos pecado y nos desperfeccionamos. No, nos hizo perfectos para siempre. Importante. Y el versículo 18, en versículo 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Lo que se enseña tradicionalmente es, acuérdese que qué pecado ha cometido usted delante de Dios. Haga memoria en qué le ha fallado al Señor. Dios ya no hace memoria de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque en el sacrificio de Cristo Jesús, todos nuestros pecados fueron perdonados. Eso es algo maravilloso, ¿ya? Y luego dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda que hacer. Cristo Jesús ofreció su vida como una ofrenda, perdonó nuestros pecados y nos hizo perfectos para siempre. Ahora, termino este estudio con esto. ¿En qué fue superior, aparte de lo que hemos leído, en qué fue superior el sacrificio de Cristo con el sacrificio de Elías? Cristo Jesús hizo el sacrificio y Él, cuando hace el sacrificio, dice, consumado es. En la iglesia, en las Biblias en inglés dice finish. De hecho, el video que lo vamos a ver dice finish. Otros dicen it is finished. Otra versión dice it is complete, o sea, es completado. Pero me gusta más la traducción de la Biblia en español, donde dice consumado es. Porque Cristo Jesús, y eso es primera vez que muchos lo oyen, Jesús fue consumido por el fuego de Dios. Por eso dijo él, consumado es. ¿Ya? Entonces el pecado en él fue consumido por el juicio de Dios. Amén. Cuando ya había hecho sacrificio, cuando ya el pecado había sido consumido, él dice, consumado es. Y él aún se queda vivo.
espera un momento y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, el sacrificio ya estaba hecho, se había consumado o consumido, y él queda vivo. El sacrificio ya se había hecho, él queda vivo y luego entrega el espíritu. Entonces, en este caso, el sacrificio de Cristo fue mayor que el juicio de Dios. Amén. Creo que se nos ha ido el tiempo, vamos a dejarlo ahí y que Dios le bendiga y vamos a seguir en próximos estudios practicando. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra.